grabar. Está grabando ya, ¿no? Ya empezó a grabar, ¿va? ¿Les marca que ya graba? Sí, ya empezó. Bueno, entonces, ¿qué es martes? Martes 2 de junio, ya son las 9:04, ¿vale? La materia de Derecho Fiscal, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, saben que estas clases pues, son de, ¿cómo se llama? Pues de retro, avanzamos un poco, regresamos, ¿vale? Y así nos la vamos pasando en esta sesión del ¿cómo se llama? Del entre semana, ¿vale? Ya vieron, están abiertas todas las tareas de nuevo, ¿vale? Así como dice en la planeación. Están abiertas otra vez todas sus tareas. Casi todos ahí van, pero hay 2, 3 alumnos que de plano nada me han entregado. Me han mandado correos electrónicos con 2, 3 tareas, pero les falta, ¿vale? Entonces, yo les digo que se centren en las tareas. Ya ven que esta semana ya no les dejé actividad en clase, ¿no? Exactamente por lo mismo, pero ¿cómo se llama? Céntrense por favor en la tarea para que alcancen, ¿no? Entonces, miren, está cerrada para el jueves, ¿vale? En la noche. Entonces, es para presionarlos y yo también que no tenga todo el viernes para estarles revisando. Bueno, ya les había dicho a algunos de ustedes que lástima esta plataforma Academics, pues no da chance ¿cómo se llama? Para hacer la retroalimentación. Entonces, es complicado, ¿no? Decirles aquí o allá y luego ven que lo puedes hacer en el mensaje, pero todo el mundo lo ve. Y ya me han dicho algunos, pero no me diga, profe, no me ponga en evidencia. Le digo, bueno, tampoco está manchado lo que les digo, pero bueno, ya van varios que me han dicho, no me ponga nada, ¿no? Entonces, los que quieran algo en la retroalimentación, pues me lo dicen. Ya sabes, ya todos tienen el WhatsApp, ¿no? ¿Vale? O el correo electrónico, o en el mismo, ¿no? Y ¿cómo se llama? Si me está diciendo que, espérenme. Sí, es recurrente, vale. Es que me están preguntando que si es recurrente o no la de esta. Sí, vale. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, vamos a hacer unas pruebas, porque el sábado ya no sé, bueno, siempre nos han dicho que hagamos tiempo, ¿no? Pero ven que se tarda en renderizar y demás, y parece que Zoom ahorita mandó una actualización, y ahora vamos a hacer una prueba ahorita que termine de grabar, y que se nos bote. Vamos a regresar un ratito para que yo pruebe si se puede renderizar y seguir con la sesión, porque parece que ya se puede, porque ven que tenemos 3 horas, ¿no? Pero vieron que lo que se renderiza, pues son, ¿qué? 36 minutos, lo que yo tengo, siempre que me he dado cuenta, 36 minutos tardan en renderizar. Entonces ahorita ya una profesora ya nos dijo, ya se puede. Bueno, ella dice que ya lo había hecho, pero dice, se puede. Entonces ahorita todos estábamos en el WhatsApp platicando. Entonces el primero que está haciendo la prueba soy yo ahorita. A ver si sí se puede, porque si se puede, pues entonces todo el sábado nos la vamos a echar desde las 8, corrido hasta las, ¿cómo se llama? Hasta las 11, 8, 9, 10, sí, hasta las 11, ¿vale? Entonces ya vieron que probablemente esto se quede igual hasta septiembre, ¿no? Ya lo vieron. Entonces hasta septiembre parece que vamos a continuar todo el cuatrimestre, y les aviso, para ustedes y para nosotros, que esta va a ser la forma. Yo sé que nosotros no tenemos tanta bronca, ¿no? Como escolarizada, ¿no? Es más, de hecho, pues, saben que de acuerdo al reglamento ni siquiera es forzoso que pasen lista, ¿no? Pero bueno, ahorita van a hacer la cuestión de que pasen lista. Entonces, yo por eso ¿cómo se llama? Les requiero, pues, que traten de estar todas las 3 horas, pues, ¿no? A pesar de que se sube el video o los videos se suben, que así es como funciona una clase en ambiente virtual. Es on demand. La clase la hace el profesor. Si entran bien, si no, no entran, pues da igual, es como ver el YouTube, ¿no? Entonces, después se sube y tú lo ves dentro del espacio, que se dé una semana, 20 días, un mes, lo que sea, pues ven el video el día que quieran y las veces que quieran, ¿no? ¿Vale? Ya, así es como pues debería de funcionar, pero bueno, nos están haciendo ahí una indicación que tengamos que estar nosotros las 3 horas, ¿vale? Entonces les digo, lo de menos es este sábado o el sábado pasado, las 3 horas. Es que viene todo el cuatrimestre, ¿vale? Entonces, pónganse vivos de que así va a ser la dinámica, porque parece que sí, regresamos hasta septiembre, el último que han dicho, y la verdad, yo no creo que vaya a haber cambios, ¿eh? Vale, al contrario, ya vieron, ¿no? La cuestión del contagio va a ser peor todavía, ¿vale? Va a estar peor todavía ¿cómo se llama? El contagio en las próximas semanas, ¿vale? Entonces, igual,
hasta se hace para otro. Ya vieron, ¿no? Que hay otras personas que hablan que hasta febrero, ¿no? Ya lo vieron, ¿no? Yo me he dado cuenta de algunos que hablan que hasta febrero, ¿no? O sea, o hasta inclusive están hablando que no se comercialicen ya las vacunas o el medicamento que medianamente ayude, que ya lo tiene, creo que ya lo tiene China, ya tiene, ¿qué otro país? No me acuerdo qué país ya lo tiene, ¿vale? Israel, lo que está probando México con el plasma, es único lo que está haciendo México y demás. Pero bueno, por lo pronto va en ese sentido, ¿vale? ¿Alguna duda que tengan? Nadie, ya saben, pónganle la manita, yo aquí la veo y ya les doy ¿cómo se llama? Y les doy la apertura, pues, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces, ya saben, como viene en el programa, en la planeación, es la suma de las tareas. ¿Cuántas tareas son? 4, ¿vale? Cada tarea tiene varias actividades. Entonces, a como ven ustedes el reflejo que viene de las tareas, obviamente ahí dice, ¿no? Es una media aritmética, se suman y se divide entre 4, ¿vale? Entonces, para no perder más el tiempo el sábado, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es exactamente esta idea de que para el día, espero que ya para el sábado que se despierten y empecemos la sesión, ustedes ya tienen sus 4 tareas, se suman, la dividen en 4, ya saben, ¿no? Entonces para no estar haciéndonos güeyes en las 3 horas, y menos uno por uno y demás, cada quien ya sabe. Entonces después de las 3 de la tarde, que es que termino de estar todo el liceo, me pueden ir diciendo, ¿cómo se llama? Podemos ir viendo cada una de sus calificaciones, ¿va? De verdad, más hay como 2, 3 personas que de verdad veo que tienen problemas. De ahí en fuera, todos los demás tienen sus tareas. Uno que tiene, creo que alguien por ahí le puse 7 o 6, ya no me entregó más tareas, pues ni modo, ¿no? Entonces, acuérdense que lo que importa es que ustedes hagan las actividades, ¿vale? Entonces, yo por eso les digo, si ustedes el mismo viernes ya entregaron, pueden irme escribiendo, como ya saben, en forma individual, ya les voy diciendo, tu calificación es tal, nomás para corroborar, pues ustedes ya saben cuánto, ¿no? Entonces, ya después yo más tardar el domingo, en la noche yo ya subo las tareas, ¿no? ¿Vale? Es que les digo que hay como 2, 3 alumnos que me dicen que no tienen tiempo, no tienen computadora, uno de ellos, ¿no? Entonces me ha mandado 2, 3 tareas por correo, ¿no? ¿Vale? A la plataforma ni he entrado, creo, ¿vale? ¿Alguna duda de esto? No, ninguna. Ok, conste. Bueno, entonces, un breve repaso. Ven que siempre empiezo con repasos, ¿no? ¿Vale? Aunque sean clases de los sábados, siempre hay repasos, ¿no? Entonces, ojo, ¿eh? La idea de lo que es derecho fiscal lo hemos trabajado hace muchísimo, muchísimo, lo seguimos trabajando, ¿vale? Respecto de la cuestión económica, y la cuestión económica es bien importante, y un chisme es muy bueno, que apenas ayer, el sábado, lo estaba platicando con gente, bueno, con gente. Y entonces, una de las pláticas que teníamos era exactamente, era la cuestión de que ya vieron que para este día, para el 2, que para el día de ayer, ya vieron, por ejemplo, cómo va a funcionar cuando tú compras en Amazon, compras en Mercado Libre y demás. ¿Alguien ya vio más o menos la dinámica ¿cómo se llama? De la retención de impuestos? ¿Nadie? Ay, qué participativos. Igual dice, están durmiendo, canijos, ¿no? Igual y nomás le ponen y por eso no ponen el video, ¿vale? Bueno, acuérdense que no pongan el video por lo mismo de que tarda la bajada es muy fácil, pero la subida está cañón, ¿vale? De la información. Bueno, entonces la idea a ver si están o no están. Sí, sí estamos. Ah, bueno. Ay, es que imagínense, luego alguien ve este video porque ya nos han dicho un montón de indicaciones, ¿eh? No sé, una idea de la cantidad de indicaciones que nos han dicho. Inclusive hasta mi jefa piensa que no damos las clases. En serio, en serio, en serio. Están muy, pues bueno, yo supongo que es normal que las administraciones están ahorita todas vueltas locas, y esto del coronavirus va a poner a prueba todo en México, y en todo el mundo va a poner a prueba todas las administraciones, ¿no? Entonces, todo lo que hay ahorita en esta escuela y en todas las demás y todo lo demás yo que he visto, híjole, los trabajadores están bien enojados, pero bien enojados, en otros lados, ¿no? En otros lados ya me están hasta ¿cómo se llama? Solicitando cuestiones de cómo se pueden hacer muchas cuestiones fiscales, y cómo se puede, por ejemplo, ven que les decía, cómo se puede inclusive saber si una empresa, ¿cómo se llama? Deja de pagar proveedores, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues es bien fácil, ¿no? Si deja de pagar proveedores, bueno, se puede hacer inclusive, bueno, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Inclusive les decía, hasta solicitar, de verdad, la cuestión de la quiebra, ¿no?
la suspensión de pagos y la quiebra, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, ya hay dos, tres que he visto que probablemente si les pasa eso, son pequeñas personas físicas, ¿no? ¿Vale? Eso nunca le va a pasar a una persona moral, ¿no? Una persona moral vende un edificio y alcanza a pagar, no, hombre, lo que sea, ¿no? ¿Vale? Bueno, pero entonces yo les decía, de lo que ustedes, todo el mundo yo creo que ha comprado algo en Mercado Libre, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene, por ejemplo, y me llegó el cobro del ¿cómo se llama? Del Netflix, ¿no? ¿Vale? Entonces, es bien importante, conceptos importantes que hay en la tarea 3, ¿sí? Y dentro de lo que van a hacer en esta tarea 4 es el artículo 9, 10, 11, ¿vale? ¿Qué es? La idea que vimos en el artículo 31 de qué? De que dice residencia, ¿se acuerdan? Esto es repaso, ¿vale? Residencia. Y luego vimos la idea de que en el Código Fiscal habla de qué? De domicilio, ¿sí? Y ya no les enseñé, pero en la ley del 2 sobre la renta, creo que es el 2 o el 3, habla de qué? De establecimiento permanente. Entonces, para saber si alguien tiene que pagar impuestos, ¿sí? Tiene que, o sea, establecer el sujeto. Acuérdense, ¿eh? Por eso las diapositivas, acuérdense, ¿eh? La idea de los sujetos, el objeto, las causas, ¿vale? Eso es bien importante porque así es como funciona la metodología del derecho. Entonces les decía, de establecer si alguien está obligado, como dice la Constitución, a contribuir para el gasto público. Primer criterio de la Constitución, ¿cuál es residencia? ¿Sí? La residencia, ahí nomás dice residencia, ¿ok? Pero el Código Fiscal, como el que sigue, ¿sí? El que va ampliando lo que dice el de arriba, habla exactamente de qué, de residencia. Dice, pues aquel que reciba más cantidad de dinero ¿cómo se llama? De suelo mexicano, ¿sí? De territorio mexicano. Por eso inclusive también el Código Fiscal habla de territorio mexicano y dice, ¿cuál es el territorio mexicano? El avión, ¿no? Si tú vas en el avión, si tú vas en el barco, si tú no pasas la zona económica, se considera que es que México. ¿Sí? Que es en México, que sigue siendo residente, que es territorio nacional, y se es que es residente y por lo tanto será la consecuencia, ¿no? Pero entonces ustedes saben que hay, por ejemplo, un montón de empresas que no tienen aquí oficina, eso se llama establecimiento permanente. Pero ¿qué creen? Reciben dinero de México. ¿Por qué? Porque yo hasta donde sé, Netflix no tiene oficinas en México. Yahoo sí tiene, otra, ¿cómo se llama? Spotify no tiene, creo que en México, ¿eh? Y acuérdense, Facebook sí tiene, YouTube sí tiene oficinas, son de ese tamaño, ¿no? No creo que, acuérdense que eso ya es otra forma. Bueno, entonces, pero hasta donde sé Netflix no tiene y otra no tiene, ¿vale? Pero fíjense cómo no tienen, no residen en México, ¿por qué? Porque ellos no nada más reciben dinero de México, sino reciben toda parte del mundo, ¿ok? Entonces, por el criterio de residencia en México, no puede ser, ¿sí? No están obligados, ¿no? ¿Por qué? Porque la gran cantidad no está aquí. Entonces, cuando le dice que establece su principal asiento de negocio en México, no tienen, ¿sí? ¿Vale? Entonces, no tienen domicilio fiscal, ¿sí? Establecimiento permanente, pues otros tampoco tienen, ¿sí? ¿Vale? Entonces, pero sí reciben ingresos, ¿sí me doy a entender? Entonces, por eso, el SAT hace tiempo, antes de hacer la reforma, acuérdense que tuvo muchas sesiones hasta con Twitter, no sé si se acuerdan, tuvo muchas reuniones para esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben que lo que pagamos de Netflix se va por vía electrónica y es una fuga de dinero en el país, ¿sí? Entonces, por eso esa fuga del dinero, pues es una cuestión de qué, pues que tienen que pagar impuestos, ¿sí me voy a entender? ¿Vale? Acuérdense que todos Facebook, creo que es Facebook, sí lo tengo muy claro, Facebook está inclusive hecho o regulado, ¿sí? Su creación con leyes de Irlanda, ¿sí? ¿Por qué con leyes de Irlanda? Pues porque son las que más le benefician a nivel mundial, ¿sí? ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Eso es derecho, ¿sí? Pues también la parte de lo que es derecho fiscal se refiere a esa parte de los ingresos, ¿sí? Y por la cuestión de que los medios de comunicación, las famosas TICs, pueden ya hacer transacciones económicas, ¿sí? O actos económicos que pueden verificar o están obligados por actos administrativos o fiscales, se actualiza, ¿sí? Se actualiza esa palabra que han visto ustedes que se llama, ¿cómo se llama? El hecho generador. Exactamente, si yo soy Netflix y recibo ese dinero, ¿estoy qué? Provocando el hecho generador que actualiza todos los artículos que me dicen
que debo de pagar impuestos de la ley, el impuesto sobre la renta y la ley del IVA. ¿Sí? ¿Vale? Eso que es el hecho imponible. El hecho imponible es la descripción, ya lo leyeron, la descripción que te dice la constitución de residencia, el código fiscal de ¿cómo se llama? Del domicilio y la ley sobre la renta sobre el establecimiento permanente, ¿vale? Y te dice, ya, al actualizarse simplemente eso, automáticamente quedas que, nace que la obligación o nace que la relación jurídico-tributaria, que también ya la leyeron y hemos platicado de ella, ¿vale? Y nacen que las obligaciones. Pues la obligación que es, pues que se tenga que pagar el impuesto. Pero fíjense, el impuesto al valor agregado es trasladable, ¿ok? Eso lo veremos el sábado. Es trasladable, porque eso lo hemos platicado, es trasladable, ¿sí? Pero al hecho de ser trasladable, fíjense cómo siempre se queda el pasivo del que hace el servicio o el bien, ¿sí? El que lo hace y se lo pasa al otro, el que lo consume, ¿sí? ¿Vale? Le paga el IVA. Entonces, por eso sé que es trasladable. Entonces, yo en el momento que yo recibo el IVA de mi cliente, ¿sí? Yo se lo retengo y después yo se lo tengo que enterar, no entregar, enterar al SAT, ¿sí? ¿Vale? Es una cuestión bien genérica y bien, pero súper genérica, ¿vale? Bueno, entonces, por eso es que en lo de Netflix lo que hace el gobierno mexicano le dice, pues, ¿qué crees? Ese valor agregado que genera, tú se lo vas a quitar a tu suscriptor de Netflix, ¿sí? Porque es una actividad que está, ¿qué? En el hecho imponible. Y el hecho generador que tú realizas cae en el supuesto y automáticamente te conviertes en ¿qué? Hay una relación jurídica tributaria y después existe, ¿qué? La obligación y los derechos entre el cliente y el proveedor, ¿vale? Entonces, por eso le dice, tú me lo vas a retener, ¿vale? Entonces, ahorita con lo del IVA únicamente, con lo de Netflix únicamente se retiene, ¿qué? El IVA. Nada más, ¿ok? Aquí ya habían cuestiones que se están especificando cuando Netflix te tiene que dar, ¿cómo se llama? Cuando Netflix te tiene que dar tu factura, ¿sí? ¿Por qué? Porque también, si hay Netflix, yo no lo sé, pero sí, debe haber Netflix que sea, por ejemplo, para pasar no sé, en un negocio. Ya no es lo mismo que yo vea Netflix en mi casa a que yo vea Netflix en una oficina, por ejemplo, puede ser en un consultorio, en la sala de espera. ¿Cómo entender? Eso ya es diferente porque uno es de derecho civil y el otro es de derecho mercantil. Entonces ya cambia. ¿Por qué? Porque al ser de derecho mercantil, probablemente, si es indispensable, lo puedo yo meter para hacer gastos de deducción. Y para hacer la deducción, yo tengo que tener, ¿qué? La factura. Entonces ahí viene la cuestión. ¿Cómo me va a facturar Netflix? ¿Sí? Porque ya vieron lo que viene en el artículo 29A del Código Fiscal, son las formas de cómo los requisitos que debe tener ¿cómo se llama? Un comprobante fiscal genérico, pues, sí, ahora se llama factura electrónica, pero es un comprobante en términos genéricos, ¿vale? Entonces, bueno, va por ahí. Y ojo, no tiene establecimiento permanente, pero hay algo muy local que es, por ejemplo, Mercado Libre. Entonces ahí es un servicio, como un broker, es un servicio de la plataforma que se convierte en intermediario, por eso es broker. Uno oferta sus bienes, inclusive servicios, oferta el bien, llega el consumidor, ocupa la plataforma, hace la transacción, pero no sé si ya vieron cuál es la dinámica ahora. ¿Por qué? Porque ustedes saben que antes, ¿sí? Con Mercado Libre la gente, pues no, yo de hecho vendía unos aparatos que tuve, y yo los hice fiscal, entonces decía, bueno, ¿cómo chingados lo voy a hacer, no? Pero cuando vi la dinámica dije, aquí no me van a, ¿cómo se llama? No van a cobrar nada, ¿no? ¿Por qué? Porque inclusive fue en efectivo. Cuando llegaron a ver los aparatos, se pagó en efectivo, ¿no? Entonces fue un dinero en efectivo que mientras yo no meta al sistema financiero, yo no tengo por qué o sea, en primer término, pagar el impuesto porque me lo estén fiscalizando, ¿no? Ya es de uno que vaya si tengas la obligación de pagarlo y lo declares, ¿no? Bueno, pues para evitar eso, porque yo pregunto a mucha gente, tengo un amigo que se dedica a hacer venta de tontería y media por el Mercado Libre y gana un montón de dinero, ¿eh? Y muchas veces de las cosas nomás las compra, las vende al otro
y las cosas no se triangulan, sino las cosas se las dan directamente a él por medio de él. O sea, él le cobra al otro, le paga al otro y el que tiene el celular se lo manda al otro. Hace triangulación y gana mucho dinero. Y siempre le decía, bueno, ¿y pagas? O sea, pues tanta nadie me ha molestado. Y le decía, ¿y tú quieres pagar? No, obviamente no quiero pagar, pero la obligación del mexicano es para pagar. ¿Por qué? Pues porque todos los mexicanos ocupamos la calle, ¿no? Ocupamos el servicio de luz, bueno, toda esa infraestructura la usamos, ¿no? Pues hay que pagar por ella, ¿no? ¿Vale? Bueno, y esa infraestructura se tiene para el bienestar de todos, por solidaridad, y hay que contribuir, hay que pagar para que todos estemos bien, ¿no? La idea de bien común, lo que vimos de justicia, que se hace a través de la distribución, ¿vale? Bueno, entonces, el hecho de que la gente, yo pregunto, a todo el mundo le vale madre, ¿eh? O sea, yo tengo otras personas que conozco que ahora sí ya me están preguntando, ¿no? Pero mucha gente decía, yo por ejemplo decía, por ejemplo me decía una persona, yo traigo, mis amigos pilotos me traen un montón de cosas, y que no, pues me traen valijas llenas de lo que traigan del país que vengan, ¿no? Y aquí las vendo a toda madre, ¿no? Le decía, ¿cuánto le ganas? Le decía, por lo menos le gano el triple. Ay, cabrón, o sea, es mucho dinero, ¿eh? Entonces, y conste, decía que le llegaban maletas, ¿eh? De hecho, me llegó a llegar fotos de ropa, cosas así, ¿no? Me ganaba y le decía, ¿y no pagas impuestos? Obviamente no. Bueno, entonces, ojo, ahora que está cambiando la administración, por ejemplo, me dijo esta mujer es que ya no voy a poder vender nada de eso. ¿Por qué? Porque, ¿qué creen? Ahora que entró el nuevo del SAT, y antes está buen rostro, y antes que cambiaron al otro, que lo volvieron a cambiar, y ahorita está un señor de aquí de Texcoco en el SAT, el anterior que cambiaron, ese señor pues empezó a hacer trabajo, y ¿qué creen? Me contaba, es que ya cuando llegan los pilotos a México, ¿qué creen? Pasan por aduana. Entonces a la gente que le traía a esta persona las cuestiones de estas cosas en sus maletas, ¿qué creen? Se las quitaron. Y le decía, bueno, ¿y tuvieron problemas? No, que les dijeron, mira, esto les damos chance ahorita, pues no vuelvan a pasar, porque la siguiente que pasa es que, pues es una cuestión de qué, pues es un crédito fiscal que les van a dar al 300% la multa de lo que vale aquí, porque no lo declararon y no pagaron impuestos, y no hicieron el procedimiento para hacer la importación, ¿sí? Entonces le dijeron, entonces me dijo, no, ya creo que ya no es, porque a otros pilotos que se enteraron, ya se los jodieron, ¿no? O sea, ya se los jodieron. Entonces, y así hay un montón de gente, bueno, de que no quiere pagar impuestos. Entonces, ojo, la dinámica y la cuestión económica que les quiero decir, que decía que platicaba el sábado, ¿cómo se debe interpretar el derecho fiscal? Siempre a la luz de qué? De la actividad económica, de la economía. Ojo con eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando platicamos el sábado de todo esto, decía, ¿qué crees que va a pasar con Mercado Libre? Pues simplemente el hecho de pagar impuestos, ¿qué va a pasar? Como la gente en México no está educada para pagar los impuestos, ¿sí? Va a venir, ¿qué? Una cuestión que es de sociología, una cuestión que es de parte del estudio de la sociología fiscal, y existe. Yo ahí tengo 3, 4 libros del impacto que tiene socialmente el subir o bajar impuestos. Y tengo uno maravilloso de la época de Santana, porque Santana fue peor de lo que pensábamos. Tenía su contexto económico, era un estado, no había un quinto en las Sargas, pues empezó a cobrar de todo. Hay una cuestión de matar puercos, otra de la famosa de las ventanas y demás, ¿no? Y entonces, pues obviamente, lo mismo que está pasando aquí, se midió que todos los fifís de esa época, y en el libro vienen inclusive todas las cartas de todos estos miserables, millonarios, que no querían pagar un peso, ¿eh? No, una cosa divertidísima. Entonces, por eso es bien importante ver que cuando hablamos de justicia, hablamos de qué, de personas, ¿ok? Y cuando hablamos de distribución hay que ver lo que es a través de la economía. Entonces, siempre que se haga una cuestión de impuestos, o el cobro de un impuesto, o la generación o creación de un nuevo impuesto, siempre se tiene que ver mucho con el criterio económico. Claro, eso no depende de nosotros, ¿ok? O sea, de un abogado, un contador, no, eso depende del Estado, pues es política pública, ¿vale? Pero al ser uno académico y para comprender bien lo que es derecho fiscal, necesitamos la metodología. A lo que voy es eso, ¿eh? La metodología es que yo tengo que saber qué, economía, ¿sí? Entonces les decía, ¿cuál era la cuestión? Pues sí, el Estado necesita recursos, sí. Y esta gente es unos sinvergüenzas, ¿sí?
Porque ¿cuántos años lleva Mercado Libre? Y hay me estaban platicando unas cantidades estratosféricas de evasión de impuestos, ¿eh? Una cosa pero impresionante, ¿eh? Miles de millones, ¿eh? De robo, ¿eh? O sea, lo que hizo Walmart se queda corto, o sea, de los 9,000, casi 9,000 millones que no pagó Walmart con la venta de los restaurantes, ojo, se quedó corto con todo el movimiento que hay en Mercado Libre y esa evasión de impuestos, ¿sí? Pues es una cuestión financiera y económica, de que el Estado, acuérdense que les decía, un criterio importante es entender, por eso la tarea 2, que entiendan ustedes que la cuestión de ver los impuestos es mucho que estadística. Y cuando nosotros vemos que México no capta más que el 16-17% del Producto Interno Bruto lo paga por impuestos, y ya vieron que lo que ha salido es, los impuestos son pagados por nosotros, no por las empresas grandes, está peor, ¿no? Está peor, pues por eso siempre estábamos, y bueno, vamos a seguir por lo del, bueno, estábamos una situación, pero jodida, ya vieron que la gente rica nunca pagó impuestos, ya lo vieron, ¿no? Las empresas nunca pagaban impuestos. Hoy la noticia fue, van sobre 6,500 millones que debe Aeroméxico. 6,000, ¿saben? Para que miran, ¿cuándo me decía? La de Sedatu, la Secretaría de esta territorial, ¿saben cuánto tiene este año de presupuesto? 10,000 millones. O sea, era casi lo que debe Walmart. ¿Se va a entender? Imagínense el robo y el saqueo de este país, ¿no? Bueno, entonces por eso es de que si México, todos los países del mundo captan 40, 50% de su Producto Interno Bruto, es de que de impuestos, ¿sí? México está bien bajo, es de los países más bajos, ¿eh? De hecho, de la OCDE es el país más bajo que recauda sobre el Producto Interno Bruto. Entonces, por eso tienen que hacerse las políticas públicas para recabar más, ¿no? Entonces, obviamente empiezas a ver todos los hoyos, pues un hoyo es este, ¿no? Del Mercado Libre. Entonces, la dinámica ya, o sea, económica es pues, de que si tú ves la cantidad de evasión que hay ahí de IVA y de impuesto sobre la renta, te quedas idiota, ¿no? Ya vieron, ¿no? O sea, ¿cuánto se tuvo que perder en el aeropuerto por los sinvergüenzas del grupo Atracomulco? ¿Cuánto tuvo que volver a pagar? La primera exhibición me acuerdo que eran 70 y tantos mil, ¿no? 72,000 millones, ¿eh? O sea, dimensionen. 10,000 millones de Sedatu, 9,000 que debía Walmart, y de la primera sinvergüenza pues, tuvo que pagar Andrés Manuel, o el gobierno tuvo que pagar, ¿qué? Primera exhibición, 72,000 millones. ¿Sí? O sea, es dramático, ¿eh? Dramático. O sea, y lo tenía que pagar porque lo tenía que pagar, ¿no? ¿Vale? Pero es imposible que siga el aeropuerto. Bueno, entonces eso es contexto económico, ¿vale? Entonces, en la idea de la cuestión económica, ¿sí? Se decía, platicábamos, entonces decía, es que el conflicto está de que efectivamente se va a hacer una recuperación, y ahí vienen los cálculos, no los tengo presentes, pero los cálculos más o menos son impresionantes de la recaudación, cómo va a subir por meter estos impuestos, ¿sí? Pero me decían estos, pero desde el punto de vista económico, ¿qué crees? Un montón de gente va a dejar de ¿qué? De vender por ahí. Entonces platicábamos, por eso les decía al principio, si saben cómo les van a hacer la retención del impuesto. Por ejemplo, si tú como vendedor no estás dado de alta, o sea, no tienes ni RFC, ni estás dado de alta para hacer tus declaraciones, bueno, no estás de alta en el régimen que debe de ser de persona física, ¿sí? ¿Vale? ¿Qué pasa? Te van a retener, ¿sí? El impuesto sobre la renta y te van a retener todo el IVA, ¿sí? Pero si tú estás, o sea, ojo, si tú estás dado de alta, ¿sí? En la Hacienda, tienes tu RFC, ¿sí? Por lo menos lo que pide Mercado Libre es que tú pongas tu RFC. Al subir al RFC, acuérdense que ya están conectadas las ¿cómo se llama? Las factureras, pues. Y entonces, cuando tú ocupas la del SAT, pues automáticamente ya acuérdense que la única obligación de hace unos años para acá es únicamente que pongas el RFC. Ya, no, hombre, todo, no, ya. La tecnología jala con el puro RFC y te sale todo, ¿quiénes? ¿No? Pues con eso, pues ya saben que yo le voy a facturar a Juan Pérez. Ya si Juan Pérez no está dado de alta y nomás está dado de alta por, no sé, por sueldos y salarios, ya va a tener un problema con el SAT. ¿Por qué? Porque tiene que darse de alta en otro régimen. ¿Sí? ¿Vale? Y es lo mismo con Uber, ¿eh? Porque también se cobra Uber Eats, se cobran, ¿por qué? Por vía, ¿cómo se llama? Por vía de plataforma, ¿sí? El conflicto está que desde el punto de vista económico, ¿qué va a pasar?
¿Se va a detener más la economía? Pues sí, ¿por qué? Porque además los mexicanos pues no tenemos esa cuestión de ¿cómo se llama? De educación. Por eso es la cuestión sociológica fiscal o sociología, ¿cómo se llama? Fiscal, ¿vale? Sí, existe, les repito que sí existe la disciplina, ¿vale? Entonces, eso es bien importante y vean cómo este ejemplo en la vida diaria, para hacer transferencia del conocimiento, lo pueden ver. Yo no sé si hayan visto ustedes que ya hay varias páginas de internet o de Facebook que ya están haciendo la explicación de cómo hacerle, ¿no? Entonces te dice, si ya estás dado de alta, ¿vale? Tienes un RFC, tienes que hacer, ¿qué? Tu ampliación de obligaciones, ampliación de obligaciones, ¿ok? Te van a retener de acuerdo al no me acuerdo qué tabla es. La retención es creo que igual el 96, no me acuerdo bien, perdón. Entonces, la misma tabla que les había dejado una tarea del 96, esa misma dinámica es misma metodología que va a aplicar ¿quién? ¿Cómo se llama? Mercado Libre o Uber Eats, ¿vale? Entonces, por eso les decía que es bien importante, pero también metodológicamente hay que ver si yo aplico esos impuestos, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Hasta una duda hasta ahorita? No, yo no. Seguro. A ver, Irene, venga. Sí, sí, esto solamente se va a aplicar en Mercado Libre, porque por ejemplo en otro tipo de redes sociales como en Instagram o en Facebook también venden artículos o también ofrecen servicios. Mira, Irene, en todos lados, a ver, usted es contadora, ¿va? Ajá. Ok, vale. Qué bueno. Porque así le puedo decir cómo es la metodología y eso es una cuestión maravillosa. Sí. Cuando se dice, por ejemplo, todos, ¿incluye qué? Pues todos, ¿no? Cuando dice la Constitución, artículo 1, es lo que es un abogado, ¿eh? Cuando dice la Constitución, el 31, fracción cuarta, dice, los mexicanos, ¿sí? Ojo, ¿eh? ¿Qué mexicanos son los que entran ahí? Ya vimos que no nada más son mexicanos, sino pueden ser extranjeros, ¿vale? Entonces, cuando dice la palabra mexicanos, incluye a todos, ¿ok? Todos quienes, pues ya vimos que la ley dice, pues, los que tengan residencia, los que tengan domicilio, los que tengan establecimiento, o los que no tengan establecimiento permanente, pues reciban ingresos, ¿vale? Eso es que primero, les he dicho como 10 veces, primero aprendes derecho y luego puedes leer el código fiscal o la ley o las leyes, ¿vale? Es metodológico, qué bueno que su pregunta es así. Entonces, ojo, cuando dice que son todos, uno tiene que pensar quiénes son todos ellos. Cuando te dice todos, por teoría matemática, la teoría de los conjuntos, el universo, ¿se acuerdan, no? Diagrama de Venn, pones el cuadro, el universo dice U, ¿qué significa la U? ¿Se va a entender? Todos, ¿no? Entonces, cuando te dice todos, hay ciertas especificidades, ¿no? ¿Vale? Entonces, ojo, ¿eh? Cuando ahí te dice que es y se hizo la tarea, ¿no? Sí la hizo, ¿verdad? El ejercicio, ¿no? Donde venía en el título, perdón, el capítulo creo que 3, ¿sí? Cuando vienen los ingresos por plataformas, ¿sí? Ahorita no lo tengo presente. ¿Alguien sabe cómo se llama ¿se acuerdan o no? A ver, déjeme ver. A ver si alguien se acuerda de cómo viene, es que diputados. ¿Sí? Ahorita la bajo, pero está en bajar. ¿Sí? ¿Alguien la tiene o no? En la ley del impuesto sobre la renta, ¿eh? ¿Se acuerdan que ahí venía? No me acuerdo el capítulo, ¿eh? Porque acuérdense que, ojo, la habilidad no es para aprenderse el código, ¿eh? Si bien es cierto que yo les dejo que hagan el organizador gráfico, es para que vean más o menos dónde se encuentra. Entonces, por lo menos sabemos que es en el título 3, ¿vale? Que ahí vienen, el impuesto sobre la renta, ¿vale? Entonces, ojo, por eso estaría bien que vieras, y yo les decía, ¿qué dice ahí? Plataformas, ¿sí? Y acuérdense que les decía, por estrategias de aprendizaje, ¿cómo aprende todo ser humano? ¿Aprende a través de qué? De conceptos, ¿sí? Por eso, la tarea 4 que habla de la ley, de que habla del código fiscal, les dije, ¿hagan qué? ¿Mapas qué? Conceptuales. ¿De qué? De cada una de las palabras que les puse ahí. Bueno, pero el mapa conceptual de cada una de las palabras que está ahí, ¿por qué? ¿Por qué de esas palabras? ¿Por qué de esas y no de las otras? Ah, porque es bien sencillo. ¿Por qué? Porque esas palabras que yo les nombré son ¿qué? Son definiciones, ¿vale?
Entonces, Irene, bueno, es para todos, pues. Ustedes pueden tener muy claro que existe el concepto y ese concepto está definido. Entonces, cuando decimos definición, son operaciones conceptuadoras. ¿Cuáles son las operaciones conceptuadoras? Definición. ¿Sí? ¿Cuál es la otra? Clasificación o división. ¿Sí? Por eso en el artículo 2 dice, se clasifican los, ¿cómo dice? Se clasifican las contribuciones. Pues ya hablar de una clasificación que me dice, ¿vale? ¿Qué es qué? Un concepto. Entonces, toda la gente, o sea, tú y yo, Irene, no podemos hablar, por ejemplo, de que, a ver, Irene, si yo te digo, te amo mucho, y la amo muchísimo, vas a decir, pinche viejo loco, ¿no? ¿No? Ni me conocen ni nada, ¿no? Pero si yo te digo, te amo, en el sentido de un amor humanístico, de entender que yo veo en ti a Cristo, ahí es otra cosa, ¿no? Ahí vas a decir, pues no está tan loco este güey, ¿no? ¿Vale? ¿Qué es lo que te quiero decir? Que necesitamos forzosamente que ponernos de acuerdo, Irene, en qué vamos a hablar. ¿Sí? Ponernos de acuerdo, Irene, qué vamos a ¿cómo se llama? Cuando vamos a hablar o hacer un trato, ¿sí? Tenemos que ponernos de acuerdo en algunas realidades, ¿sí? Este es ponernos de acuerdo que entiendo por amor, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué se entiende, por ejemplo? A ver, esto es muy mexicano y es divertidísimo. Cuando las mujeres les dicen, ya falta menos de un minuto. Bueno, lo voy a parar y entran ustedes ahorita, ¿vale? A la misma. Quiero hacer esa prueba. Espérenme, quiero hacer esa prueba, perdón, pero es que como estamos haciendo todos los profesores, ahorita andamos como idiotas todos, mira, hazle así, mira, hazle así, entonces queden en grabar todo esto, ¿eh? Entonces, Okay. no, porque si no nos ayudamos entre nosotros, nadie nos ayuda para eso, ¿vale? Entonces voy a, ya falta un poquito, ¿vale? Voy a grabar y voy a hacer todo el procedimiento, ¿vale? No tarden en entrar, voy a tratarlo de abrir no más de 5 o 6 segundos, ¿vale? ¿Sí o no? Vamos a esperar nada más que se... Sí, sí, sí. Dale. Bueno, ya estoy grabando y hay que ver que ya se